Gracias por acompañarnos aquí en Canal 5. Comienza la entrevista. Ustedes saben que estamos en este ciclo electoral con todos los precandidatos pensando en las elecciones internas. Pero hoy con el equipo, con la producción, decidimos hacer una pausa en las invitaciones a los precandidatos para invitar a la Corte Electoral. Estamos a menos de un mes ya de ese domingo 30 de junio, cuando los uruguayos están convocados a las urnas. Siempre queda una cantidad de dudas, siempre hay precisamente preguntas para hacer a propósito de las votaciones que se nos vienen. Nuestro invitado entonces es el vicepresidente de la Corte Electoral. La Corte Electoral, creada por ley el 9 de enero de 1924, es decir, que está cumpliendo 100 años, y el centenario de la institución coincide con el inicio del proceso electoral, que determinará el Parlamento y el Presidente de la República para el período 2025-2030, y las elecciones departamentales y municipales que se realizarán el domingo 11 de mayo de 2025. 18 partidos políticos de los 23 que estaban habilitados presentaron listas al cierre del plazo de las inscripciones para participar de las próximas elecciones. Dicho plazo venció en la medianoche del viernes, aunque el trabajo continuó durante el fin de semana en las juntas departamentales de todo el país. En total, son 29 precandidatos presidenciales y más de 3.000 hojas de votación. La Corte Electoral también está desarrollando la tarea de verificación de las firmas para habilitar el plebiscito en materia de seguridad social. En cuanto al conteo de las adhesiones hasta el viernes, se alcanzó el 4,6% del 10% necesario para promover la consulta, 276.151 habilitados. A la fecha se llevan registradas unas 180.000 firmas, 39.555 rúbricas fueron rechazadas. Para conocer los detalles de todas las tareas que está desarrollando la Corte Electoral, el invitado es el vicepresidente de esta institución, doctor Alberto Castelar. Castelar, buenas noches, ¿cómo anda? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Trabajando a full en estos días, ¿no? Como quien dice. Sí, desde que comienza este ciclo electoral hasta prácticamente hasta la proclamación del resultado de las elecciones municipales, departamentales y municipales, es el periodo más intenso de trabajo en la Corte Electoral. Sí, es el periodo de zafra, ¿no? Lo que no quiere decir que no trabajemos el resto del año, como mucha gente cree. Nos toca organizar muchas elecciones, pero el ciclo electoral que empieza con las elecciones internas y termina con las en mayo con las departamentales y municipales es muy intenso. Sí, claro. Son 4 elecciones además que hay ahí, ¿no? Las internas, las de octubre, el balotaje. El eventual balotaje y las departamentales. A lo que se suma, muchas veces, como en esta oportunidad, que probablemente sean sometidas a consideración del cuerpo electoral reformas constitucionales, ¿no? Sí, A través del plebiscito. Vamos a hablar de eso también. Antes de empezar a hablar de las elecciones internas y todas las dudas que podamos tener, quería preguntarles porque antes de ayer, estos días, digamos, la Corte Electoral abrió una investigación de urgencia a una funcionaria. En Maldonado nos ubicamos. Parece que allí, no sé qué pasó, fraguaron una firma, una credencial. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, la Corte se entera porque una ciudadana dice que figura en una nómina para el registro de una hoja electoral y ella no había prestado su consentimiento para figurar en esa nómina. Entonces se investiga y bueno, se llega a la conclusión que sí, que efectivamente esa persona no había prestado el consentimiento o el consentimiento que se había proporcionado para registrar la nómina, la firma que lucía en ese consentimiento o no era la suya o alguien la había puesto en el consentimiento como si fuera la suya. Pero eso que tiene que ser alguien que... Esa es la situación denunciada. Sí. A raíz de eso, la Corte Electoral, como corresponde, inició una investigación para determinar qué fue lo que ocurrió. Y en eso estamos. ¿Todavía no terminó esa investigación? No, todavía no terminó. Obviamente tiene la reserva de cualquier investigación porque lo que se está investigando es un hecho denunciado en principio y hasta que no se avance en ella no podemos decir mucho más al respecto. Pero está bien que todas las miradas van a alguien que trabaja en el centro de cómputos, digamos, de la Corte Electoral de Maldonado. No le podría asegurar que es así.
Se accedió a registros que están en la Corte Electoral. Lo que habrá que determinar es cómo se accedió a esos registros y quién accedió a esos registros. ¿Cree que esto puede afectar de alguna forma en la imagen de credibilidad fuerte, además, que tiene el organismo? No, creo que no. Al contrario, creo que fortalece la imagen que la ciudadanía tiene de la Corte Electoral, porque la Corte Electoral procedió inmediatamente que se denunció el hecho, como debe proceder cualquier organismo público ante una denuncia de este tipo, así lo hizo. Siempre está en juego la credibilidad de la Corte Electoral. Cualquier error que nosotros cometamos nos cuesta muy caro, porque el prestigio de la Corte Electoral, no solo a nivel de la ciudadanía, sino a nivel internacional, es muy importante. Creo que sin temor a equivocarme puedo decir que en nuestra región es un ejemplo de cristianidad, y eso siempre está amenazado, y por eso nosotros somos muy cuidadosos y procedemos de la forma que indican las normativas, las leyes y los reglamentos, para preservar ese sentimiento que existe en la ciudadanía de confianza en la Corte Electoral. No voy a abundar en ejemplos que todo el mundo ha dado, pero en situaciones de dificultades institucionales, la Corte Electoral organizó un acto eleccionario que terminó con un resultado contrario. Sí, sí. El plebiscito del 80, ¿no? El plebiscito del 80. De 1980. Siempre se pone ese ejemplo y creo que sí, que es un ejemplo válido. Está bien ese ejemplo. Castelar, nos metemos en las elecciones internas. Bueno. Voto no obligatorio para empezar. Hay un padrón de quienes pueden votar. Ese padrón ya está cerrado. Sí, así es. El 1 de abril cerró el padrón con aproximadamente 3.200.000 y pico habilitados. Esos son los que están habilitados para votar en las próximas elecciones internas. Exactamente, ¿qué está haciendo la Corte Electoral, sus funcionarios en este momento vinculado a las elecciones internas? ¿Perdón? Claro, ¿qué está haciendo? Me quedé pensando en la cifra que le dije antes. Me dijo 3 millones. No, y son 2.730.000 y pico. Ahí está, 3.400.000 de la población total. Y por eso, sí. 2.700.000 de los Como habilitados. trabuqué la cifra me quedé pensando, son 2.730.000 Está bien. y pico. No, le preguntaba qué hace la Corte, sí. Estuvimos mencionándolo en este periodo de zafra, pero exactamente ahora, ¿qué están haciendo los funcionarios vinculados a las elecciones internas? Los partidos, por ejemplo, tuvieron ya hasta hace unas horas que presentar sus listas. Eso ya quedó terminado. Sí, eso se está haciendo básicamente en las juntas electorales departamentales, porque hay partidos que han presentado las hojas de votación muy sobre el cierre de las 12 de la noche del 31 de mayo. Entonces, obviamente, eso se está procesando aún. Además, hay un plazo para impugnar o oponerse a las listas que son publicadas, a las hojas electorales que son publicadas. Esos plazos también están transcurriendo. O sea que en el correr de esta semana se va a terminar ese trabajo. Entonces, muchos funcionarios, que son los que apoyan a las juntas electorales departamentales en todos los departamentos, están en esa tarea. ¿Y hubo listas observadas, por ejemplo? Siempre las hay. Siempre las hay. Es bastante común que haya errores y que hay que corregirlos. Como ustedes sabrán, ahora nosotros tenemos un sistema de gestión de partidos políticos que permite hacer ese trámite vía electrónica, lo que no impide que también se pueda hacer en forma presencial. El sistema o le da avisos de observaciones que usted tiene que enmendar, o en algunos casos pueden ser impugnadas y el partido político presenta nuevamente la nómina con las correcciones que corresponden. Puede pasar ejemplos como que no terminen como ese, pero puede pasar que algún ciudadano diga, no, estoy mal incluido. El partido enmienda ese error y presenta otra nómina con otro ciudadano en lugar de ese que puede haber sido incluido por error. Por ejemplo, puede ser también por las características de la hoja de votación que se presenta, que tiene que cumplir con determinados requisitos que están en la reglamentación, en fin, el tamaño que tienen que tener las letras del lema, dónde tiene que estar ubicado. A veces la diagramación de la hoja no cumple exactamente con la reglamentación y eso hace que la Junta la observe y deba volver a presentarse. Sí, hubo un caso que me había llamado la atención, que era de Carolina H. Decía Carolina bien grande y H más chiquito, digamos, pero que parecía, por los colores parecía el Frente Amplio. Justo está Carolina Cose, digamos, del otro lado, ¿no? Ahí se mete la Corte Electoral a decir, no, esto puede llevar a confusión.
Capaz que ya fue corregido. Eso ese lo error, resuelve la Junta Electoral. Lo que puede pasar es que eso sea recurrido y que el subsidio tenga que resolver la Corte luego de lo que resuelva la Junta Electoral Departamental del departamento de que se trate. En ese caso, algunas de las características de la hoja de votación que aparecieron en las redes y que todos vimos fueron corregidas, o en definitiva la hoja de votación que se presentó no era la que en principio... La que había circulado. La que había circulado, O sea que ese problema se subsanó. ese problema se subsanó. También ocurrió con algunos números que podían dar lugar a confusión, porque el objetivo de la reglamentación, de la normativa, es no inducir en error al elector. Esa es la finalidad. Sí, sí. Entonces, todo aquello que puede inducir a un error al elector al momento de tomar su decisión, la Corte lo tiene que velar por ello. Se han dado casos de algunos números que legítimamente se podían solicitar, pero que podían generar alguna confusión, y eso se ha ido corrigiendo. Ha habido recursos, siempre los hay, se resuelven, la Junta lo resuelve, eventualmente el subsidio lo resuelve la Corte, pero no ha habido grandes sobresaltos. ¿Se vota con credencial y con cédula de identidad No. y o con cédula de identidad? No, se vota con la credencial o, de lo contrario, si usted no tiene la credencial y sabe su serie y número, se presenta ante la Comisión de Receptora de Votos diciendo: yo soy Alberto Castelar, serie tal, número tal. Se comprueba que usted figure en el padrón, que esté su hoja electoral, y puede votar sin problema. Bien, así que se vota con credencial. Aunque Con uno no la credencial. lleve, sabiendo Aunque uno, el por supuesto que es el mejor número, ya llevarla, está. pero sabiendo serie y número, usted puede votar sin ningún tipo de problema. Ahí está, no con cédula de identidad, porque podía haber, estaba esa duda también. Ustedes ya habilitaron a los partidos que presentaron las listas, que hicieron todo correctamente, digamos. ¿Tiene por ahí el número de partidos habilitados, el número de candidatos habilitados? Porque sobre eso tenemos que elegir los uruguayos al final. Los partidos que han registrado hojas de votación son 18. 18. Y los candidatos, los precandidatos presidenciales, digamos, en los diferentes lemas, son en total 31. Déjeme, Castelar, un segundo, porque precisamente en la producción estuvo trabajando sobre esto en particular y tenemos un tape que va a aclarar precisamente lo que estamos hablando sobre los partidos y los candidatos que ya están habilitados para las internas. Mire. Frente Amplio, Carolina Cose, Andrés Lima, Yamandu Orsi. Partido Nacional, Roxana Corberán, Álvaro Delgado, Jorge Gandini, Carlos Iafigliola, Laura Raffo. Partido Colorado, Carolina H., Zaida González, Gabriel Gurméndez, Andrés Ojeda, Robert Silva, Tabaré Viera. Verde Animalista, Rita Rodríguez, Raúl Viñas. Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Partido Ecologista Radical Intransigente, César Vega. Partido Independiente, Pablo Mieres. Asamblea Popular, Gonzalo Martínez. Basta Ya, Jorge Bonica. Identidad Soberana, Gustavo Salle. Partido Constitucional Ambientalista, Eduardo Lust. Partido Libertario, Nelson Petkovich. Patria Alternativa, Javier Ciuto. Devolución, Pablo Paiva. De la Armonía, Rubén Martínez. Avanzar Republicano, Martín Pérez Banchero. Por los cambios necesarios, Guillermo Franchi. También participa la coalición republicana en las elecciones municipales y departamentales. Bueno, esos son todos los partidos entonces Sí. que están compitiendo, digamos, que hicieron el trámite completo. Hay algunos partidos que quedaron por el camino, creo que son 4 o 5. Sí, estaban habilitados 23 partidos. Por diferentes razones, 5 no quedaron habilitados para participar en la elección interna por diferentes razones. En algunos casos, porque no llegaron a presentar 500 candidatos para la elección interna, que es el número que la ley exige para la integración del órgano deliberativo nacional, que a su vez es el que después define quién va a ser el candidato a presidente y el programa
del partido para presentarse a las elecciones generales. Había otros casos de partidos que, si bien estaban registrados ante la Corte, debían actualizar sus autoridades y no comunicaron nuevas autoridades hasta la fecha del cierre para la presentación de hojas de votación, o directamente no presentaron hojas de votación. Por esas tres diferentes causas, no voy a entrar en el detalle de qué le pasó a cada uno, pero quedaron 5 afuera, y de los 23 que estaban registrados ante la Corte, hoy participan de la elección interna, de las elecciones internas, 18 partidos. Ahí está, 18 partidos. ¿Y cuántos candidatos me dijo al final? 31. 31. Ahí está. Acá tengo los nombres de los partidos que quedaron fuera, si me permite. No punteé los candidatos que ustedes mostraron, pero son 31. Deben estar ahí tampoco los conté, pero deben estar ahí los 31. Sí. Quedaron afuera de la competencia entonces Partido Digital, el Partido de la Gente, que era el partido de Novik en este caso, ¿no? Así es. El Partido Progresista, el Partido Sociedad Democrática, Integridad, Ciencia y Verdad, también quedó afuera, y el Partido de los Trabajadores, que en realidad el Partido de los Trabajadores formó una alianza y va a estar compitiendo, pero bajo otro lema, digamos, para explicarlo claramente. Esa es la razón por la que el Partido de los Trabajadores, por ejemplo, no está. Ahora, va a haber puja, no en todos, solo en 4 partidos, en los partidos grandes, si se quiere, el Frente Amplio, que tiene varios candidatos que lo veíamos. Y en el Verde Animalista, que tiene 2 candidatos. Los colorados y los blancos. Esos son los 4 partidos donde va a haber una puja real. Cuando, de todas maneras, cuando uno, me ubico en Montevideo ahora, que es el departamento más grande, con más gente, cuando entro al lugar de votación, ¿cuántas listas tengo ahí? 30, 40. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Se juega mucho con los números y qué cantidad de... Yo le puedo decir, por ejemplo, como un dato que desde el punto de vista electoral no tiene ningún valor, que números registrados de agrupaciones, hasta hace un rato, había 1070 en todo el país. Y diferentes hojas de votación registradas, alrededor de 2900. Y puede haber más porque, como le decía, todavía están en proceso de aceptación algunas otras hojas de votación. Eso no quiere decir que, como usted dice, que cuando usted llegue al cuarto secreto va a tener toda esa cantidad de listas, depende del departamento. Hay departamentos que registran muchas hojas de votación, muchas agrupaciones, hay otras que menos, pero muchas veces no van a estar todas esas hojas de votación. Incluso hay algunos lemas que van a registrar hojas de votación en algunos departamentos. La mayoría en Montevideo, pero hay algunos que no registran en Montevideo, registran en otros departamentos. Yo creo que eso no debe ser un motivo de preocupación para el elector. Sí es cierto, hay muchas hojas de votación, que es la elección donde hay más hojas de votación, sin ninguna duda. No, le digo porque ustedes tienen que prever que en el lugar precisamente de votación, que generalmente es como pequeño ahora, ¿no? Tiene que haber, no sé, estantes para que estén todas las hojas ahí. Eso está previsto, no nos ha generado en general ningún problema en las elecciones internas. En otras épocas a mí incluso me tocó participar como integrante de comisión receptora de votos en elecciones internas. Es un poco complejo, la logística del cuarto secreto, también es un poco complejo el escrutinio porque hay muchas hojas de votación, pero no es algo que deba generar alarma ni en el elector ni en los funcionarios públicos que les va a tocar integrar comisiones receptoras de votos. La misma noche del domingo 30, la Corte Electoral da a conocer los resultados, ya ahí da la primera proyección. ¿Cómo es eso? No es una proyección. Nosotros, la novedad que tienen nuestros escrutinios desde hace algunos actos eleccionarios atrás, es que hay una transmisión de datos a través de una tablet, lo que permite que la Corte Electoral, en el torno, depende de la elección, pero en el torno de las 9:30, 10 de la noche, esté en condiciones de dar los datos, es decir, los votos escrutados hasta ese momento, que en general anda por arriba del 70 y pico %, y eso da un panorama de cuál puede ser el resultado de la elección. Y normalmente, antes de medianoche, tenemos el 90 y pico % de los circuitos, tenemos transmitidos los datos del escrutinio primario de la mayoría de los circuitos. Esa es la gran diferencia con lo que eran antes las elecciones, que estábamos esperando cuándo las consultoras podían dar el resultado de su proyección. Y eso era el primer dato del resultado de la elección que tenía la ciudadanía.
porque los datos oficiales de la Corte Electoral recién llegaban al otro día. Con esta transmisión de datos, más allá de que se sigue cumpliendo con todos los procedimientos que la ley establece, la novedad es que se van transmitiendo en tiempo real los resultados de cada escrutinio primario en cada comisión receptora de votos. Bueno, pero de las 10 de la noche para adelante, digamos, de Sí. 10 a 11:30, por fijarnos ahí. Sí. Ya los ciudadanos podemos saber que en Sí. los blancos ganó Sí. y en el Frente Amplio que estaba peleada ganó... Sí, el tal o cual. resultado primario del resultado de cada lema o de cada candidatura, precandidatura a la presidencia se va a conocer seguramente bastante antes de medianoche. ¿Hay voto interdepartamental, digamos, o el que tiene la credencial en Paysandú tiene que votar en Paysandú? Así es. Hay chance ahí de votar. en Solo otro se lado. puede votar fuera del circuito que a usted le corresponde si usted es el custodia, si es integrante de una comisión receptora de votos, o sea, los 3 miembros de la mesa, como se Claro. dice comúnmente, si es funcionario electoral o si su credencial es de un circuito rural en otro circuito rural de ese departamento. Esas son las personas que pueden votar fuera de su circuito. Si no, Bien. usted tiene que votar en su circuito. El horario de votación es de siempre, ¿no? De 8 de la mañana A 19:30 con la 19:30. posibilidad de una prórroga de hasta 1 hora. Si hay gente en el circuito, una hora Si hay más. gente en el local que no haya votado, se puede establecer una prórroga de hasta 1 hora. Claro. Como no es no obligatorio este voto en particular, ¿recuerda el dato de cuánta gente ha votado en internas anteriores? ¿Qué porcentaje, por ejemplo? ¿La mitad de la población es la que va más o menos? Sí, la mitad de los habilitados aproximadamente están en torno de entre el 50, 50 y pico por ciento. Ese es el histórico. Claro. Los trabajadores de la Corte hicieron una serie de reclamos por sus horarios de trabajo. Los vi el otro día ahí con unas manifestaciones frente a la sede Sí, ellos de la se Corte. declararon en conflicto. Ahí está. ¿Eso se solucionó de alguna forma? ¿En qué está eso? Han habido instancias de negociación colectiva, eso no ha afectado el trabajo ni la preparación de la elección interna y de todo el ciclo electoral. El sindicato de los funcionarios de la Corte no está de acuerdo con la extensión horaria que se decretó a partir de este mes, del mes pasado y O este sea, mes. la Corte Electoral estableció que tienen que trabajar más horas Sí, por día. eso es producto de... En esta etapa estamos hablando. Eso es producto de un acuerdo, es un sistema de retribución que tienen los funcionarios de la Corte que cobran una partida extra todos los meses y la carga que tienen por cobrar esa compensación es que en los periodos electorales se decreta una extensión horaria. Los funcionarios de la Corte Electoral trabajan 6 horas, ahora están trabajando 8 horas. Puede llegar a extenderse a 2 horas más a medida que se acerca el acto eleccionario. Pero cobran más durante todo el año para durante todo el trabajar año más en cobran este una periodo de parte. zafra, digamos. Así es. ¿Y qué es lo que está pidiendo el gremio entonces? El gremio entiende que para decretar, digamos, la extensión horaria debe haber previamente una planificación y que esto debe ser objeto de negociación colectiva, cosa que la Corte no tiene el honor de compartir, porque este sistema de trabajo precisamente fue, a través de la negociación colectiva, se acordó su reglamentación. Hace un par de años se hizo incluso alguna modificación con el acuerdo del sindicato, y esa es la reglamentación que está vigente para ese régimen de trabajo, que además es más que natural que se tenga que trabajar en esa forma en el ciclo electoral. Pero además, algo que quiero agregar, no hay que planificar demasiado el trabajo de una elección porque todo el mundo sabe en qué consiste y que la carga de trabajo exige mayor dedicación horaria. Entonces no es una planificación especial, es la preparación de la elección. Todos los funcionarios electorales saben lo que eso significa. Y significa además la necesidad de más horas de trabajo. Pero bueno, seguimos en buen diálogo con el sindicato y le reitero, por suerte, este conflicto que han declarado los funcionarios y algunas medidas de paros parciales que han tomado no ha afectado ni afectará la organización del próximo acto eleccionario.
¿No está en riesgo entonces la próxima elección? Más allá de No, esta no situación está en con los riesgo y funcionarios? fundamentalmente no está en riesgo, más allá de las diferencias que pueda tener el sindicato con la corporación, por la responsabilidad del profesionalismo que tienen los funcionarios Me electorales. quedan unos minutitos nada más y quiero preguntarle, porque siempre hay algunas denuncias en el medio de partidos contra un candidato. Ya hablamos la de Carolina H., por ejemplo, con los colores que había puesto en su lista, pero eso ya se subsanó. Pero recuerdo una denuncia que iba a hacer, o que hizo, el Partido Colorado contra Fernando Amado. Amado que era colorado, pero se fue al Frente Amplio y utiliza simbología ballista. No sé qué pasó allí. El Frente Amplio hizo una denuncia contra Álvaro Delgado porque salió antes, dice, con la publicidad cuando tendría que haber sido en el último mes. Y ahora se puede hacer publicidad. ¿La Corte interviene allí? Sí, ¿Es un tirón de orejas cuando cómo se mueven? esos dos casos están a estudio de la Corte todavía no se ha expedido, son dos expedientes. El de Fernando Amado me dice y el del Frente Amplio contra Álvaro Delgado. Efectivamente, el del Partido Colorado que denuncia uso de términos o demás que están identificados con el lema Partido Colorado y están siendo utilizados por otro lema, ese es un expediente que la Corte tiene estudio que aún no se ha expedido, y el otro es una denuncia del Frente Amplio por publicidad electoral fuera del periodo en que está autorizada la publicidad electoral. En ambos casos se inició un expediente, está a estudio de la Corte y próximamente se expedirá. Recordemos, ustedes no tienen potestad sancionatoria, de todas formas. En el caso de la publicidad electoral, en ninguno de los dos casos, pero el más paradigmático es el caso de la publicidad electoral porque es lo que todo el mundo dice. Si bien la Corte Electoral está entre sus cometidos analizar estas situaciones, son normas prohibitivas que no tienen sanción. O sea, la norma no tiene sanción. Entonces la Corte no tiene posibilidad de sancionar porque la norma no lo prevé. Y solo se puede sancionar si la norma así lo prevé, ¿verdad? Bien. ¿Debería tener poder sancionatorio la Corte, le parece, en su opinión? En principio debería la norma prohibitiva tener una sanción, y después se ve quién la aplica, la puede aplicar la Corte Electoral, o en fin. Es decir, pero la norma jurídica no prevé una sanción. Dos preguntas en el final. Es domingo, el día de las elecciones, domingo 30 de junio, ¿verdad? Pero mucha gente trabaja ese día también. ¿Tienen derecho? ¿Cómo es el asunto para que puedan ir a votar? Digo, eso ya está arreglado. Eso dependerá de cada empleador. No hay ninguna norma que establezca, al menos para el caso de las elecciones internas, que establezca algún régimen especial para poder ejercer el voto. La última pregunta era Recordemos sobre... que es una elección no obligatoria. No obligatoria, exactamente. En un minuto que me queda, ustedes están trabajando, validando las firmas para el posible plebiscito. Todo indica que va a haber plebiscito de la reforma de la Seguridad Social. ¿Cómo va ese trabajo? ¿Cuántas firmas han validado hasta ahora? No tengo el dato preciso, no traje, porque me olvidé el dato exacto. Eso igual, y después si me da unos segundos me voy a referir a eso. Está en la página de la Corte Electoral. Estamos aproximadamente en la mitad de firmas validadas de las que necesitamos validar, que es el 10%. Ahora estamos más o menos en el 50%. Creo que sí, efectivamente se va a llegar en tiempo, se va a llegar al mínimo que requiere la Constitución y va a haber plebiscito en octubre. Sí, El trabajo viene bien, sin problema. Incluso cuando hubo detención de tarea de los funcionarios, ese control se hace con lo que se llama control partidario, es decir, se hace por parejas y es un funcionario de una afiliación política con otro de otra afiliación política. Entonces, las detenciones de tareas hicieron que fuera un poco más lento porque no se podían formar algunas parejas, pero no lo ha afectado, se viene trabajando bien y creo que al día de hoy estamos alrededor de la mitad de las firmas requeridas ya validadas. Sí, me están avisando de producción que hasta ahora se validaron 4,95% Bueno. de ese 10%, o sea, están en la mitad. No, en la mitad. Están en la mitad. Sí, es el dato que tenía, pero no lo traje escrito. Bien. Castelar, gracias por haber venido hoy. Aquí Yo a le Canal agradezco 5. y lo último que le quería agregar es que en Diga. la página web de la Corte Electoral muchas de las preguntas que usted hace tienen respuesta en la página electoral, están las hojas electorales que fueron registradas, usted puede ver dónde va a votar, en fin, está la reglamentación de la elección, así que aconsejo a la ciudadanía que
haga uso de ese servicio. Por ahí se puede profundizar entonces también. Gracias de verdad por haber estado acá con nosotros Al en Canal contrario, 5. gracias a ustedes y a las órdenes. Bueno, suerte en el trabajo, que es intenso por estas horas, como les decíamos. Muchas gracias. Amigos, dejamos por acá esta entrevista. Ojalá que les haya servido a ustedes, ya pensando en las elecciones del 30 de junio, estamos hablando. Hoy es el lunes, el miércoles volvemos con las entrevistas con los precandidatos. Es el turno de Carolina H., precandidata de los Colorados en este caso. Que pasen bien, gracias. Buenas noches.